Para empezar a hablar de las leyes que se han ido creando en torno al sistema educativo, nos parece también conveniente hacer una pequeña introducción para contextualizar la situación en la época que estamos abarcando en estos últimos 50 años de historia en este sistema educativo en España. Nos basamos también y partimos de que para reconocer en la primera infancia se crea a través de la Convención de Derechos del Niño una serie de artículos que los protege, vela por ellos, dándole un peso y una importancia que históricamente no había tenido. Estos derechos pues apuestan por la mejora en la salud, en la educación y en el bienestar infantil. En el caso de España también se crean políticas y derechos que recogen en la primera infancia debido también a la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Se crean guarderías, escuelas de asilo y además, parte de una ley de enseñanza primaria en el 45 que está destinada a la construcción de escuelas y escolarizar a la población infantil. Sí que es cierto también que en la etapa franquista, ahí donde se estaba encaminando la sociedad hacia una población con un cierto nivel educativo, en esta época, en esta etapa, se produce un retroceso, como una especie de freno en la educación, y esta educación vuelve a pasar a ser asistencial o preparatoria para la primaria. E incluso se llega a desatender la preparación de los maestros. En 1945 empieza a cambiar un poco y surgen las leyes. Una de estas leyes fue la Ley General de Educación, conocida con las siglas LGE, que se implantó en el 1970 por el ministro de Educación Villar Palasí. Y una de las novedades que aportaba o la contribución que hizo es que pone como obligatoria y la educación GB de los 6 a los 14 años. Además reconoce la educación preescolar como primer nivel del sistema educativo en la etapa de los 12 a los 5 años. También hay una doble vía institucional, que es la red de guarderías infantiles privadas, que actúan en paralelo, abarcando y recogiendo la etapa también de los 0 a los 6 años. Otra de los servicios que se ofrecía en esa década, en el 74, había un Plan Nacional de Guarderías Infantiles. En el 77 había ayudas a las guarderías infantiles y también algo que se consolidó fue el traspaso de competencias educativas a las comunidades autónomas. Esta ley realmente tuvo una duración aproximada de entre unos 20 años hasta los 90, así que ha sido una ley con muchísimo peso en la sociedad española y educativa. Como mencionábamos anteriormente, la Ley General de Educación estuvo vigente 20 años y durante todo ese tiempo en las elecciones el gobierno, el partido ganador, pues sí que tuvo intentos de modificar esa ley, ya sea ampliando o suprimiendo artículos, y un ejemplo de ello fue una ley elaborada por el gobierno de UCD en el 1980, la LOECE. Esta ley se publicó en el BOE, pero muestra de ello es que nunca entró en vigor debido al golpe de Estado del 23F, así que quedó en un intento. Como hemos venido indicando anteriormente, la Ley General de Educación ha estado vigente durante 2 décadas. Por el camino, pues según el partido que gobernaba, o bien intentaban modificarla, ampliarla o derogar los artículos, y también pues vemos como en el 1985 la LODE, que es una ley orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, es un ejemplo de ello. Con esta ley orgánica lo que se pretendía es ratificar el derecho de la educación y el derecho a los padres y madres a participar en la organización democrática de los centros.
También se modificó el sistema de subvenciones a colegios privados y también, como el nombre indica, pues otorga más autogestión y autonomía a los propios centros educativos. En 1990 se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, del 3 de octubre de 1990, llamada LOCSE. Hubo que esperar a esta ley para que la educación infantil fuera dignificada y reconocida como una etapa educativa de 0 a 6 años de edad. Un paso importante fue el compromiso por parte de las administraciones públicas de garantizar un número de plazas que fuese suficiente para la demanda que había. Se amplía la edad de obligatoriedad de escolarización hasta los 16 años, con la implantación de la ESO, y se bajan los años de bachillerato. En 1995 se aprueba la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Escolares. Reforma algunos puntos de la LOCSE, dándoles a los centros de educación más autonomía y poder de gestión. En 2002 es aprobada la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002 de 23 de diciembre. Se diferencia la educación preescolar 0-3, a la que le atribuye un carácter más educativo y asistencial, de la educación infantil 3-6. A esta última etapa le corresponderá atender más al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Fue la primera vez que se proponía la incorporación de una lengua extranjera y fomentaba la iniciación temprana de las TIC. Con esta ley se cambian algunos puntos de los contenidos tanto de ESO como de bachillerato y se implanta la reválida al final de este. El 3 de mayo del 2006, la Ley Orgánica de la Educación, conocida como la LOE, es aprobada por el Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, y una de las razones fue que era para reformar la educación derogando todas las leyes anteriores, y aunque mantuvo la estructura de la LOCSE, incluso la asignatura de religión, que era obligatoria en los centros pero voluntaria por los alumnos. Y así, con polémicas, incluyó la asignatura de educación para la ciudadanía y una novedad, las competencias básicas, que aún hoy en día se sigue en vigor. En el 2013, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa Ministerio Wert, conocida como LOMSE, entra en vigor el curso 2014-2015 para modificar parcialmente la LOE. Como la LOMSE actualmente es la ley educativa que vino a suprimir algunas asignaturas y reforzando la religión y implementar la revalorización al final del bachillerato y la ESO. Esta ley designó el castellano como lengua vincular. En el 2020 se aprobó la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, llamada LOMLOE. Esta ley aún no ha entrado en vigor. El que propone es eliminar la lengua española como lengua vincular, una escolarización para alumnos con necesidades y atención especial. Con este pequeño vídeo hacemos referencia a todas las leyes que hemos aprobado para la educación y actualmente estamos esperando a que entre en vigor la LOMLOE. Muchas gracias, somos Blanca, Ana y Laia.